Hola, hola, un cordial para todos y todas los que en este momento están viendo este video. Este video es un programa informativo sobre políticas y programas internacionales en primera infancia, del curso Políticas y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy estudiante de esta prestigiosa universidad de modalidad virtual y a distancia. Mi nombre, Angie Daniela Prieto Guzmán, inscrita al programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación. En este video hablaremos acerca de las políticas y programas y acuerdos internacionales sobre la educación inicial y primera infancia. Bien, para iniciar, daremos respuesta a una serie de interrogantes acerca del panorama internacional y nacional sobre la situación que están atravesando los niños y niñas en América Latina y a nivel mundial. Se explica también qué es la Convención de los Derechos del Niño y cuál es su propósito, cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño, cuáles son los principios generales para la realización de los derechos del niño, cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio, qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia para el desarrollo del niño y por qué es importante que se implementen estas políticas y programas internacionales sobre la educación inicial. Además, hablaremos sobre cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina. Se explica la situación internacional relacionada con el incumplimiento de los derechos de los niños y se especifica por qué se considera que se están vulnerando los derechos del niño. Daremos respuesta ahora a nuestra primera pregunta. ¿Qué es la Convención de los Derechos del Niño? La Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 por 193 países y establece 54 artículos y reconoce a todos los niños y niñas y adolescentes menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. La segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito de la Convención de los Derechos del Niño? Pues el propósito de la Convención de los Derechos del Niño es reconocer a los niños como sujetos de derechos, capaces de ejercer sus propios derechos en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y su madurez. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Para garantizar el cumplimiento de los derechos del niño y promoverlos, es indispensable que todos los estados que están obligados a crear y promulgar leyes y políticas que pongan plenamente en práctica la Convención y deben comprometerse y asumir la obligación de adoptar medidas necesarias en relación con el interés superior del niño y el debido seguimiento a la misma. Pero esta tarea no es solamente de los gobiernos, debemos recordar, sino de todos los miembros de la sociedad y solo puede convertirse en realidad cuando sean respetados por todos en la familia, en la sociedad, en las escuelas y en otras instituciones que ofrecen servicios a la niñez. Garantizar los derechos de la niñez es la manera de prevenir el maltrato y es deber de todos. ¿Cuáles son los principios generales para la realización de los derechos del niño? Los 4 principios fundamentales son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y las opiniones del niño acerca de su propia situación, a lo que se le puede llamar participación infantil. Estas son la base para que todos los derechos de los niños sean una realidad. ¿Cuáles son los objetivos del milenio? Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Estos 8 objetivos son muy importantes, ya que compromete a los dirigentes de todo el mundo a luchar contra la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la enfermedad, la discriminación contra la mujer y la degradación del medio ambiente. Pero, ¿qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia?
para el Desarrollo, la AEP, Atención y Educación en Primera Infancia, son un conjunto de servicios y programas dirigidos a la atención y educación de la primera infancia, que contribuyen a la supervivencia, al crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje de los niños, la salud, la higiene, la nutrición, al desarrollo cognitivo y social, físico y afectivo. Además, es un derecho de todos los niños y la base del desarrollo. Los beneficios de la AEP son la salud y la nutrición materna y de la primera infancia. Mejoran las perspectivas de la educación. La AEP mejora la asiduidad y los resultados en la enseñanza primaria y en los siguientes niveles. Una intervención temprana puede reducir las desigualdades sociales y la intervención de la AEP es rentable. Porque es importante que se implementen las políticas y programas internacionales sobre la educación inicial y primera infancia. La creación e implementación de las políticas y programas internacionales para la educación de los niños y niñas son importantes, ya que permiten que los niños gocen plenamente de sus derechos y los garantiza, promueve el desarrollo integral, responde a las necesidades y mejora las condiciones de vida de los niños y niñas de todo el mundo. ¿Y cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina? A ver, la situación actual de la primera infancia en América Latina es muy crítica debido a la falta de apoyo de los gobiernos de América Latina y la falta de creación de normas coherentes que sirvan como garantes de los derechos de los niños, la falta de inversión en educación, en la capacitación docente, en apoyar en instituciones que ofrecen programas integrales a la educación de la primera infancia. Falta mucha voluntad por parte de los gobiernos para cumplir lo pactado en la Convención Internacional de Derechos. Y lo podemos ver en La Guajira. ¿Qué hay en La Guajira? Los niños indígenas guayú mueren a causa de desnutrición, a falta del agua potable, sistemas de salud, vivienda digna. La situación en Colombia es la misma que padecen los niños de América Latina. Los esfuerzos que hacen los gobiernos son pocos, no son suficientes para brindar y cumplir con los derechos de los niños. Por otra parte, la educación en la primera infancia no es gratuita y los centros de atención existentes no abarcan todos los niños del territorio latinoamericano. Ahora bien, entonces, hablemos acerca de la situación internacional relacionada con el incumplimiento de los derechos de los niños. Y también vamos a especificar, por qué se considera que se están vulnerando los derechos del niño. Una de esas situaciones es que el acceso a la atención en educación y primera infancia sigue siendo muy desigual, especialmente para los países menos adelantados y los grupos marginados. Millones de niños de grupos desfavorecidos siguen teniendo escaso acceso a los servicios de la AEP. El 22% de los niños viven en condiciones de pobreza absoluta y el 28% sufren de raquitismo, que produce un retraso del crecimiento muy importante, enfermedades crónicas, discapacidad y escaso desarrollo cognitivo. Según UNICEF, el 66% de los 219 millones de niños desfavorecidos menores de 5 años de países en desarrollo viven en 10 países de Asia y África. Estas regiones, entre otras, también están abrumadas por el creciente número de huérfanos debido a la pandemia del VIH-Sida. Y esto afecta a los niños pequeños como también a las madres. Además, los niños también están sufriendo las consecuencias por un cambio climático, el cambio climático que está afectando al medio ambiente y causando desastres naturales severos. Aparte de esto, la crisis económica mundial ha limitado en extremo las posibilidades de inversión de los países en educación, salud, nutrición, protección social, con nefastas consecuencias para los niños y las familias pobres y vulnerables. Según esta situación sustentada por UNICEF, considero que se están vulnerando los derechos del niño en diferentes aspectos, como por ejemplo en la falta de una buena atención en salud. No se está garantizando la sostenibilidad del medio ambiente, que es uno de los objetivos que se contempla en la ODM, y por la falta de financiación y por la crisis económica que no debería perjudicar a los niños pequeños, ya que la Convención de los Derechos del Niño los reconoce como sujetos plenos de derecho y es el Estado quien está en el deber de garantizarlos y cumplirlos.
y quienes sufren las consecuencias más calamitosas producto de las malas organizaciones de los diferentes dirigentes en los diferentes estados y con ellos de la crisis económica mundial es la población más vulnerable. ¿Y por qué? Por lo mismo, por la mala administración de los recursos propios, la falta de estrategias de inversión y de mecanismos de financiación o la insuficiencia de esos mecanismos y estrategias. Luego podemos dar cuenta que en esta situación se está vulnerando el derecho a una atención a la primera infancia, ya que son pocas las probabilidades de acceso a estos servicios tan importantes para el desarrollo integral de nuestros niños y niñas de América Latina. La mayor parte de los países destinan menos del 1% del presupuesto total de educación a programas destinados a la primera infancia, y la mayoría de los países africanos gastan aún menos en la atención y educación a la primera infancia, y menos del 0,1% del presupuesto de educación, que es igual a nada, y en la mayoría de los casos la educación preescolar presenta menos del 0,5% del total de la ayuda a la educación. Ahora, el personal de la AEP es muy escaso en muchos países debido a la falta de formación pedagógica especializada, y a veces se emplean métodos inapropiados según las edades. Los maestros de preescolar dan mucha prioridad a la apropiación de contenidos o aptitudes académicas y olvidan en gran parte prestar una atención de estímulo al desarrollo social, físico y afectivo de los niños, lo que impide la formación y el desarrollo integral de nuestros niños y vulnera además el derecho a una educación de calidad. En conclusión, el personal tiene menos oportunidades de desarrollo profesional, ya que el sistema de formación no es completo. Los países pobres que más necesitan de la AEP, atención y educación en la primera infancia, para estimular el desarrollo humano y económico, poco invierten en estos programas. Además, la falta de recursos para la prestación afectiva de servicios y garantizar los derechos de los niños y niñas es el más grande obstáculo que ha impedido ampliar los programas de la atención en educación a la primera infancia en los países pobres y hacer reales sus derechos. Entonces recordemos que tú y yo y todos somos garantes de los derechos de nuestros niños y niñas a nivel mundial, nacional, regional y local. Muchas gracias. Espero que este video les sirva a todos ustedes para su formación y para su conocimiento, para que despejen dudas y para que además de esto seamos conscientes, tomemos conciencia acerca de la situación que atraviesan nuestros niños, no solamente en nuestro país, sino en América Latina y también a nivel mundial, global. Muchas gracias. Hasta luego.